Muy buenas tardes, iglesia. Vamos a iniciar con nuestra predicación de este sábado, ya sábado 26 de diciembre. Como hemos estado anunciando esta semana, se va acabando el año y son las últimas predicaciones ya del 2020. Damos gracias a Dios porque queremos que usted y yo disfrutemos de cada momento, que disfrutemos de todo lo que Dios nos ha dado. Y primeramente Dios, nos vemos en el 2021. Damos gracias a Dios, aunque vamos a estar haciendo por ahí algunas llamaditas. Damos gracias a Dios. Bienvenidos pues, iglesia. Qué bueno que está reunido acá con nosotros. Y vamos a iniciar con la predicación de esta tarde. Acuérdense que los sábados estamos llevando una serie que le titulamos Personajes Bíblicos. Personajes Bíblicos. Y hoy escogimos un personaje bíblico de mucha edificación. Un personaje bíblico en donde solamente 8 citas bíblicas del Nuevo Testamento abordan su nombre o mencionan su nombre, pero tan trascendental como el contexto en el cual estamos viviendo hoy en estos días. Acuérdense, ya hemos predicado de Jesucristo, hemos predicado de María, pero hoy vamos a predicar de José. Por llamarle así, José, por llamarle así, el Padre escogido por Dios para salvaguardar la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y buscando predicaciones, poco se predica, o material, poco se predica de José, el marido de María. Pero hay grandes riquezas espirituales que son las que vamos a compartir hoy, que podemos aprender usted y yo si nos adentramos y descubrimos del por qué Dios, el Señor, escogió a este hombre, a este personaje de oficio carpintero para cuidar la vida de este indefenso bebé, Jesucristo. Así como también en unidad con su madre, desde el alumbramiento cuidaron juntos a el niño Jesús. Ahora pregunto lo siguiente, nunca nos habíamos preguntado por qué Dios se fijaría en este hombre que estaba a punto de contraer nupcias con su amada esposa María. O con su desposada María, ¿sí? El nombre de este personaje, como le digo, aparece únicamente 8 citas en el Nuevo Testamento, solamente 8. De donde en estas 8 citas vamos a obtener toda la información suficiente para descubrir esas virtudes que Dios nos desea mostrar a cada uno de nosotros como padres de familia. Ahora, acompáñeme por favor a leer esa primera referencia bíblica y pongamos atención en el contexto de José como esposo de María, el que se pensaba que era padre de Jesucristo. Acompáñame por favor a Mateo 1:18. Permítame un momentito, voy a tomar un calientito aquí que tengo. Muy bien. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, ¿sí? Ahora, ¿qué habla del desposamiento? El desposamiento era un compromiso matrimonial. En aquellos tiempos y en el pueblo de Israel principalmente, el desposamiento ya era un compromiso matrimonial. Bien, vuelvo a retomar. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, denunciarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego un versículo bíblico que ya todos sabemos y que hemos leído durante esta semana muchas veces, dice lo siguiente, me quedé en el hijo de David, no temas, José, hijo de David, porque su ascendencia de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer,
pero no la conoció. Esto es, ese término, no la conoció, no durmió con ella, no tuvo relaciones con ella, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este pasaje bíblico? Acuérdense, solamente 8 pasajes bíblicos mencionan el nombre de José. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Acuérdense, la pregunta es, ¿qué características vio el Señor Dios en José, ese carpintero, para haberlo escogido para que fuera salvaguarda de una familia totalmente diferente a todas las familias? Vamos a iniciar, pues iniciamos con las características de José. Número 1, descendiente de David. Número 2, comprometido en matrimonio con María. Número 3, varón justo. Número 4, recibió revelación de Dios el Padre. Ahora bien, esta frase o este versículo bíblico que acabamos de leer maneja un término que ya expliqué hacia grandes rasgos, que es el desposamiento. En el contexto histórico y entre los israelitas, el desposamiento era un compromiso muy serio y prácticamente se consideraba, escuche bien, se consideraba una falta muy grave el transgredir este compromiso, en donde prácticamente en ese compromiso matrimonial o en ese desposamiento ya eran esposos prácticamente. Lo único que no hacían es que no estaban viviendo en la misma casa. Sin embargo, aún no habitaban, como le digo, en una misma casa y mucho menos habían dormido en una recámara juntos. Eso es el desposamiento. Pero lo interesante de esto es que romper este pacto entre un hombre y una mujer era prácticamente arriesgar la propia vida, ya que se consideraba una burla a la familia. El esposo podría ser buscado por los familiares de la desposada si faltaba su compromiso, o la misma sociedad con sus reglas terminaba la vida, en este caso de María, ya que a la luz de una realidad humana se había cometido adulterio. Mateo 1:18 pues dice, antes que se juntasen, por eso le comento, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, esto es denunciarla, y quiso dejarla secretamente. Otra característica que vemos en José es que era un varón justo. Y esta justicia lo obligaba a terminar la relación con María. Eso es lo que marcaba la ley. Ya que, como vemos, había quedado embarazada antes de convivir juntos como matrimonio. Y la ley era muy clara. Y José tenía que aplicar la justicia establecida en ese tiempo. ¿Por qué? Porque se había violentado la ley. Y no es de extrañarse, es de extrañarse. Aquí sí estaba estipulado por la ley y su aplicación estricta. Esto es, en aquellos tiempos, pues la diferencia con respecto a nuestros tiempos es que la ley se aplicaba de manera estricta, ¿sí? Es más, mire, déjale comento lo siguiente. En nuestro contexto, muchas veces nosotros hemos comentado o hemos oído que comentan, es que si se aplicara la ley, todo fuera diferente. O si la ley fuera más dura, todo fuera diferente. Bueno, es el contexto ahora, pero en ese contexto la ley era justa y se tenía que cumplir. Pero, con mayúsculas, José tenía una virtud que significó la gran diferencia. Y esa gran diferencia es que José amaba verdaderamente a María. ¿Qué implicaba? Fíjese, porque si leemos nosotros, menciona que quería dejarla secretamente. Ahora, ¿qué implicaba dejarla secretamente? El dejarla secretamente, eso traería una opción. ¿Qué opción, iglesia? En que María pudiera huir para escapar de lo que seguramente tendría que acontecer. Ahora, ¿por qué José? ¿Por qué José hizo esto? Porque la amaba con amor, porque la amaba con amor entrañable, con ese amor de Dios, y él, buscando una opción viable, para los dos, pensaba cómo podía pasar de esta situación, tanto para él como para María. Estaba pues meditando profundamente en esto José, y quizás hasta llorando de dolor por la situación. Entonces acontece lo que leemos en Mateo 1:20. Mateo 1:20, acompáñame ahí. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y entonces ahora estamos leyendo varios pasajes que toda esta semana hemos utilizado. Sin embargo, hoy quiero que centremos nuestra atención en José. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora, iglesia, resalta aquí una gran virtud que no todo ser humano tiene. Y esa virtud, escuche bien lo que le voy a decir, que él sabía lo que había acontecido y que Dios le había revelado y que no lo podía decir porque lo iban a tachar pues de loco. Él tuvo esta virtud: el silencio y la sabiduría. El silencio. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, hemos desarrollado esa característica que constituye una gran virtud? ¿Sí? De aprender a guardar silencio, de aprender a quedarnos callados, aprender a dejar que las cosas acontezcan. Ese guardar silencio de José, pues, fue una prueba objetiva de la consagración que tenía como hijo de Dios. Esa fe de José lo llevó a accionar de la forma establecida por Dios, orden que dio a través de un mensajero de Dios, que recibió, ¿verdad? Dios dio esa orden a través de un mensajero de él mismo, de Dios, un ángel, pues, que termina diciendo lo siguiente, Mateo 1:24, y despertando José del sueño, ¿qué vemos ahí? Obediencia. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Eso es algo que es digno de admirarse. Por eso le digo, son características que Dios escogió en este varón. Dios escogió pues a este hombre porque sabía que esperaría de él solamente obediencia. Espero que en cada uno de nosotros también Dios espere de cada uno su obediencia, y cuando nos toque accionar, accionemos en esa voluntad del Padre Celestial. Hoy en nuestros días, desafortunadamente, las redes sociales son una piedra de tropiezo para quienes no han desarrollado esta virtud de callar y guardar silencio. ¿Sí? Son una gran tentación. Acuérdese, es recomendable ejercitar la virtud de saber quedarnos callados. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Vamos a ver otra característica de José. Este primer censo lo hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama como Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Acuérdense, su antepasado fue David. Subieron pues para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. De cómo fue el alumbramiento de María, no hay evidencia canónica, pues, en la escritura de ello. Aunque, como siempre, podemos encontrar historias, leyendas, y esas sobran, ¿no? Que de repente iba caminando José, y que se encontró una matrona o una partera, ¿sí? De la que nadie habla, de que si José fue quien asistió el parto de María, pues no sabemos. Como le comento, no hay evidencia en la propia palabra de Dios. Lo que sí sabemos es que Dios siempre estuvo allí y utilizó a un hombre llamado José, de oficio carpintero, para llevar a cabo su grandioso plan. Lo que sí sabemos es lo que encontramos y leemos en la propia palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. El contexto aquí es que estaban unos pastores y ángeles se les aparecieron para darles buenas de que Jesús había nacido. Pasemos pues, dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado a través de sus ángeles. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Iglesia, las buenas noticias, esas hay que propagarlas. Las imprudentes, como vimos, hay que aprender a callar, hay que aprender a guardar silencio, ¿sí? Y como sabemos, Dios dio aviso a estos pastores, Dios confirmó a los sabios, hasta el mismísimo dictador Herodes en esos tiempos tuvo conocimiento, pero solo para que el mundo conociera que o sabía de nacer o acababa de nacer un Salvador, que es Cristo el Señor. Sigamos pues observando otras características de este personaje del cual hoy estamos abordando y deseo que aprendamos mucho. Vayamos a Mateo 2.13. Mateo 2.13. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció otra vez en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de su palabra, por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Iglesia, la comunión de José con su Padre Celestial se manifestó en cada día en su vida. Había una comunión, pero algo que podemos detectar como característica de José también es la valentía y ese deseo como varón de su casa de salvaguardar la integridad de los suyos. José tomó decisiones prudentes en todo tiempo. José apartó de cualquier clase de riesgo a su esposa María y por supuesto a Jesús, el Cristo. Para este tiempo, un bebé totalmente indefenso, en donde dependía total y absolutamente de sus padres como todo bebé. Vemos pues que José actúa con valentía, actúa con decisión, actúa confiando en Dios. Muchas veces esa virtud no se manifiesta y queremos enfrentar las cosas cara a cara con nuestras fuerzas, tomando decisiones imprudentes. Pero lo que Dios desea es que tomemos decisiones conforme a lo que Él nos ha enseñado en la Escritura y que nos ha hablado y que ya nos da la dirección para que nosotros nos conduzcamos conforme a su voluntad. Si usted y yo estamos en comunión con Dios y deseamos hacer su voluntad, seguramente Él nos presentará el mejor camino ante cualquier circunstancia y hay que decidir llevarlo a cabo valientemente, aunque nos pese a nosotros mismos. En este caso significaba, fíjese, que José tendría que sacar a su familia de las comodidades para irse a radicar a otro lugar lejos, por cierto, a un pueblo que se consideraba enemigo de Dios, a Egipto. Acompáñeme por favor a Mateo 2:19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, cuando estaban en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Han muerto los que procuraban la muerte del niño, en este caso Herodes. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que habría de ser llamado a Jesús como Nazareno. Eso es, Dios moviendo las cosas, Dios poniendo las circunstancias, y José teniendo discernimiento y obedeciendo al mandato de Dios. Iglesia, qué importante atender cabalmente las instrucciones de Dios. Todas las instrucciones de Dios tienen un propósito trascendental, como lo tuvieron en la vida de esta familia. Si usted y yo, fíjese, si usted y yo única y exclusivamente conocemos, vivimos y compartimos del mensaje de Cristo, compartamos del mensaje original o en el sentido correcto al original. ¿Por qué? Ya que si nosotros le damos otro sentido o una interpretación humana, traerá contradicciones y confusión. Pero cuando se enseña única y exclusivamente lo que dice el mensaje de la palabra de Dios, trae certidumbre, trae dirección, trae orientación. Una de las últimas referencias bíblicas que se nos presentan por voluntad del Padre en su palabra es en donde se menciona una vez más a José. Aquella cita en donde Jesús estaba creciendo en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿En dónde encontramos eso?
Vayamos a Lucas 2:42. Dice la Escritura: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se sentó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos a Jesús. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio con los doctores de la ley, ¿sí? Oyéndoles y también preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿O por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, porque eran su autoridad impuesta por Dios. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y es donde dice en el versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Esta semana quiero comentarle que pasaron un documental del tema de Jesús. Entonces le digo a mi esposa: vamos a escuchar, a ver, pues, usted ya sabe, ¿no? A ver qué, pues, mentirillas dicen, porque como no conocen la Escritura, pues, hacen interpretaciones o hacen especulaciones, más bien. Y dice que Jesús, bueno, es el comentario que mencionaron ahí en un programa del documental. Dice que Jesús conoció a José de Arimatea. José de Arimatea era muy rico y que compraba mercancía en Inglaterra, y que una vez Jesús le acompañó hasta Inglaterra, y que todo ese viaje pasó por Francia, pasó por Alemania, pasó por a un lado de Italia y se fue hasta Inglaterra, y que de allá también estuvo pues comerciando junto con José de Arimatea. ¿Y qué es lo que hice? Pues mejor le cambié. ¿Qué es lo que dice la Escritura, iglesia? Para precisamente, como le digo, no traer confusión. Y para esto quiero mencionar al profeta Samuel. Si usted y yo conocemos la historia del profeta Samuel, el profeta Samuel se preparó desde pequeño para que cuando fuera adulto pudiera servir a Dios. El Señor Jesucristo no tenía nada que andar haciendo, que otros dicen que fue a Japón, otros que a la India, otros que dicen inventos del ser humano, inventos del hombre blanco, como yo le digo. No, Él se preparó total y absolutamente, como nos da testimonio aquí, y como en el contexto de lo que es el pueblo de Israel y las reglas estipuladas, Él tenía que haber crecido, porque cuando Él leyó, ¿sí?, el libro del profeta Isaías en la sinagoga, no es porque acababa de llegar de Inglaterra y a ver quién lee, no, tenía la autoridad para sentarse enfrente o pararse enfrente para leer, abrir el rollo y leer. Y esto habla de toda una vida preparándose precisamente para cumplir todo lo estipulado por la ley en la cuestión espiritual para poder tener esa autoridad. Esa es la realidad, iglesia. Esa es la realidad. Bueno, José guardó todo esto. José inspiró también, salvaguardó también que el Señor Jesucristo cumpliera todos esos propósitos en su niñez, llevándole al templo, llevándole a las fiestas, y siempre estuvo ahí esta familia edificando la vida de Jesucristo para que el contexto en el cual se iba a desarrollar le identificara. Concluimos, iglesia, concluimos. No perdamos de vista cada una de las virtudes que podemos encontrar en este personaje José, esposo de María y escogido por Dios para que fuera el padre, entre comillas, de Jesucristo, el cual, José, cumplió cabalmente todos los requisitos establecidos por el Padre Dios para llevar a cabo un grande y trascendental ministerio. Y José tuvo la responsabilidad de salvaguardar junto con María la vida de ese bebé, que, como todos sabemos, un bebé no puede valerse por sí mismo. José
tenía como antepasado a David, junto con María también. En Mateo 1:16 dice lo siguiente, la genealogía, solamente voy a tomar la genealogía directa. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. No dice que fue su papá, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Lucas 3:23 dice también, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Qué es lo que quiero resaltar, iglesia, de este varón escogido, como le digo, que pocos predican de él? Iglesia, José, un varón ejemplar, el cual con su vida, y quedó estipulado y como testimonio en la Escritura, nos muestra virtudes que usted y yo debemos cultivar también. José, esposo de María, madre de Jesús, José, descendiente de David, José era padre legítimo ante la ley, ¿sí?, de Jesús, aunque realmente no lo era. José vivió en Nazaret ejerciendo el oficio de carpintero y al parecer, de acuerdo a los historiadores, murió antes de que Jesús comenzara su vida pública, su ministerio público. ¿Qué es lo que encontramos? Reiterando, iglesia, en José, encontramos virtudes que todo buen cristiano debemos tener. ¿Cuáles son esas virtudes? Solamente para enfatizar, iglesia. Si estás casado, amor por tu esposa, amor por tus hijos, honestidad, excelente en el área en donde trabajemos, ahí desempeñemos excelentemente nuestro trabajo. En el caso de José, un excelente carpintero. José amaba su trabajo. José vivía en una fe verdadera, una fe genuina, una fe inquebrantable delante de Dios. Esa fe, pues, lo llevó a accionar de la misma forma como Dios exactamente le había instruido, dando testimonio que sus convicciones, dando testimonio que su valentía para salvaguardar la vida de toda su familia era el propósito principal de este varón. Termino con lo siguiente, iglesia. José, marido de María y padre escogido por Dios para Jesús, un hombre prudente, un hombre justo, un hombre trabajador, un hombre humilde, un hombre enamorado de su mujer, un hombre respetuoso de la ley, pero con una virtud clave que en este tiempo principalmente es necesaria. Aprendió a guardar silencio, aprendió a callar, aprendió a accionar en la sabiduría delante de Dios. Él sabía que Jesucristo no era su hijo, pero él guardó silencio. Él llevó a cabo completa y cabalmente la voluntad del Padre Celestial. Y eso es lo mismo en nuestro contexto, iglesia. De repente hay cosas que es mejor callarlas o hacen menos daño callarlas que mencionarlas. Y eso es lo que dijo y eso es lo que hizo y nos enseña Dios a través de José. Saber callar, saber guardar silencio, saber, sí, mejor buscar los planes de Dios y que los planes de Dios siempre se cumplan en usted y en mí. Iglesia, nos despedimos. Yo sé que estamos a unos días de terminar el año y estamos dando enseñanzas breves, predicaciones breves, para que sean de gran edificación para su vida. Damos gracias a Dios y oremos al Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por bendecir nuestra vida a través de este ejemplo de un personaje del cual poco se predica. Gracias, mi Dios, porque en ese amor tuyo quieres que desarrollemos estas virtudes que este ser humano tuvo, Padre, que es de salvaguardar a su familia, de cuidar todo aquello que tú le habías encomendado, mi Dios, de saber callar, de ser un buen trabajador, de simple y sencillamente dar su vida por la encomienda tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros comprendamos, Padre, ese mensaje, que cada uno de nosotros como hijos tuyos, principalmente como varones, podamos aprender de este varón José, marido de María, padre se creía de Jesucristo. Gracias, mi Dios, por tus bondades, gracias por tus misericordias, gracias por la oportunidad que nos das para aprender a caminar conforme a tu perfecta voluntad.
En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Un abrazo, iglesia. Aprendamos de José y usted vuelva por favor a leer estos pasajes bíblicos. ¿Para qué? Para que extracte precisamente esta riqueza espiritual que encontramos en la palabra de Dios. Solamente 8 pasajes bíblicos en donde se menciona la vida de José. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo.